Saludos amigas y amigos, bienvenidos una vez más a tu seminario desde la Universidad Internacional de las Comunicaciones, el 19º seminario, y hoy tenemos una invitada especial, lo cual presentará nuestro moderador invitado especial, es el doctor Jorge Dercos. Él es el coordinador del taller de medios del Foro de Sao Paulo. Adelante, Jorge. Sí, gracias, Carlos. ¿Se escucha bien? Muy bien. Perfecto. Bueno, le damos la bienvenida a todos los hermanos y hermanas de la Patria Grande, de América Latina, del Caribe, más todos aquellos que en el 19º, como vos bien decías, Carlito, seminario de la universidad, también se conectan desde Europa, de África, de Asia. Prácticamente es un seminario que tiene características universales. Entonces, a todos los que nos acompañan en el día de hoy, un caluroso y un gran abrazo a la distancia desde la Argentina, desde el sur del continente. En cumplimiento de los acuerdos y compromisos que fueron alcanzados en el primer Congreso Internacional de Comunicación que fue realizado en Caracas, muchos recordarán, fue en diciembre del año pasado, el 18 de junio de este año se dio inicio de manera virtual a las actividades de la Universidad Internacional de la Comunicación con un programa de seminarios y talleres web que ha venido reuniendo a destacados profesionales de América y Europa. Entre los que ya participaron y los que se lo perdieron, les recomendamos que estas disertaciones están en el canal de YouTube que tiene la universidad y allí van a encontrar las exposiciones de Fernando Buenabad, Atilio Borón, Adán Chávez, Jorge Arraza, Fernando Casado, Ismaelín Benítez, Dani Yao de Nueva York, Esther Cesenia, entre otros y otras valiosas voces que han aportado a formarnos y a capacitarnos. Pero como nada nace desde un repollo, ni nada surge espontáneamente, es bueno que compartamos con todos los que hoy están aquí en este seminario de manera virtual que la universidad fue una propuesta realizada por el PSV en el Foro de San Pablo que se desarrolló en La Habana en el año 2018 y precisamente Carlos Sierra, que el que está haciendo la apertura, fue quien la presentó, recuerdo perfectamente aquella presentación. Esto fue ratificado en el foro que se hizo en Caracas a mediados del 2019 y en diciembre, como ya dijimos, al hacerse el primer Congreso Internacional, el presidente Nicolás Maduro anunció al final del mismo que se iba a poner en marcha la universidad a partir de los primeros meses del 2020. En aquel momento nadie imaginaba qué grandes desafíos íbamos a encontrar a nivel mundial. En medio de esta emergencia, de esta pandemia, vemos que hay que apoyar esta iniciativa, hay que impulsarla y poner todo nuestro esfuerzo, toda nuestra capacidad para que esta plataforma educativa que fue concebida desde los pueblos y para los pueblos, en defensa de su derecho a la comunicación universal, a la comunicación creativa, popular, libre, diversa. Y contamos en este esfuerzo que se viene realizando desde Caracas con ustedes, con todos los que hoy nos acompañan desde cualquier lugar del mundo. Desde el lugar donde estén hay que impulsar esta iniciativa surgida del debate entre especialistas de todo el mundo en este congreso tan importante que mencionábamos, donde hubo reflexiones que fueron muy necesarias y que permitieron avanzar en este momento complejo que vivimos. Que esta universidad sea amplia, plural, diversa y democrática, que sea una puerta abierta al conocimiento que requiere hoy el mundo y una alternativa firme de vida para la humanidad frente a la industria dominante y la cultura de la muerte que nos quieren imponer cotidianamente. Los seminarios, como los talleres, para los que no lo saben, les informamos, son certificados por prestigiosas universidades de Venezuela y por la UNAICOM, bajo una modalidad que va a ser acreditable para los futuros estudios regulares que allí se puedan desarrollar.
queremos extender esto a todas y todes, esta invitación para que se inscriban en los distintos seminarios que por los distintos grupos, por WhatsApp, por YouTube, por correo, por la página web, se están invitando semanalmente a participar. ¿Por qué? Porque, como dijo el único y legítimo presidente de la República Bolivariana de Venezuela, el compañero Nicolás Maduro Moro, en ese cierre del primer congreso, que dijo: medio, redes y paredes para la liberación. Hoy, en el 19º seminario de la universidad, contaremos con la exposición sobre las noticias falsas, la fake news en Venezuela. Y para eso, ¿qué mejor que presentar a nuestra compañera y querida amiga Tania Valentina Díaz, que nació un 16 de junio en Caracas? No voy a decir el año, dejo todo ahí en suspenso, Tania. Periodista egresada de la Universidad Central de Venezuela, fue corresponsal de Radio Habana en Cuba, trabajó en la Oficina de Relaciones Públicas del Círculo Militar. Desde el año 2002 estuvo en Venezolana de Televisión y ocupó distintos cargos. Fue gerente de comercialización, de información, conductora del programa Dando y Dando y presidenta también de esa institución. El año 2012 comenzó a ejercer el cargo de diputada a la Asamblea Nacional representando a su partido, el PSV, y en enero del 2014 fue designada presidenta de la Comisión Permanente del Poder Popular y Medios de Comunicación. En enero del 2015 fue designada vicepresidenta del Poder Legislativo de la República Bolivariana de Venezuela y desde el 2016 integra el equipo de diputados del Bloque de la Patria por el Distrito Capital y fue nombrada integrante del equipo del Estado Mayor de Caracas. En el año 2017, cuando se convocan a elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente y mediante el voto popular fue electa constituyente por el Estado de Sucre y posteriormente, después de asumir, fue nombrada presidenta de la Comisión de Comunicación e Información. En ese mismo año fue nombrada vicepresidenta de Agitación, Propaganda y Comunicación del Partido Socialista Unificado de Venezuela, integrante de la representación venezolana de los diputados de la Unión Interparlamentaria Mundial y desde enero del 2018 integra la Junta Directiva de la Asamblea Nacional Constituyente como primera vicepresidenta. Y ha presidido distintas comisiones y actualmente realiza el Diplomado de Operaciones Psicológicas en la Escuela Superior de Guerra y Operaciones de Información de la Universidad Militar, formando parte de la Comisión Presidencial para la Defensa del Territorio Esequibo, creada por el gobierno de Venezuela en tiempos de pandemia. Este amplio, diverso, claro y contundente currículum es la que le da el marcos a la charla que nos va a brindar la compañera Tania Díaz, refiriéndose a las noticias falsas en Venezuela, la fake news, como le gusta decir al imperio. Muchas gracias a Jorge Derco desde Argentina. Oye, vale, qué buenas dotes de presentador tiene nuestro coordinador de comunicación del Foro de Sao Paulo. Jorge Derco es el coordinador de comunicación del Foro de Sao Paulo, es uno de los padres de la criatura. Y bueno, esta criatura que apenas están haciendo esta Universidad Internacional de las Comunicaciones. Y que bueno, yo quise hoy asumir este conversatorio. Yo no lo voy a llamar seminario porque no pretendo hacer una disertación teórica sobre este fenómeno de comunicación que ha surgido recientemente. Simplemente estamos concluyendo un ciclo de la universidad. Hemos tenido ya con creo que es el seminario número 16, y estamos cerrando esta parte, este ciclo que iniciamos de la universidad, y quise hacer este conversatorio con quienes nos han acompañado hasta este momento, a quienes agradecemos profundamente el compromiso y la solidaridad, el acompañamiento en esta fase, para alertar sobre, o para detenernos a pensar en qué concluye, digamos, todo este proyecto.
poniendo como ejemplo, bueno, a la Venezuela, que hoy día está asediada, que hoy día está bloqueada y que hoy día es objeto de una censura global brutal. No solamente se impide conocer lo que ocurre en Venezuela, no solamente ocurren cosas como la que recientemente, apenas esta semana vimos, que fue que se borró, YouTube borró toda la información, todos los videos que el canal del Estado venezolano de televisión tenía en su cuenta, es decir, borraron parte de la memoria histórica de estos 20 años de revolución por decisión arbitraria, el bloqueo de cuentas Twitter de la mayoría de las instituciones del Estado. Bueno, en fin, una censura global. Lo que está ocurriendo en Venezuela no se conoce. Pero no solamente eso, sino que así como hay una guerra económica, como hay un bloqueo comercial, financiero y económico contra el país, así como se han desplegado operaciones terroristas, operaciones de ataque a nuestra frontera, a nuestro espacio territorial, incursiones terroristas armadas. Bueno, también en el campo de lo mediático, de la información y de lo simbólico, hay una soterrada o una no declarada guerra de ataque permanente, una guerra igualmente híbrida, igualmente multimodal, que pretende afectar la psiquis del venezolano, desmoralizar, destruir nuestro tejido cultural, nuestro tejido nacional, de identidad nacional, pero que también busca descalificar, desmoronar la imagen no solamente de la revolución y de su liderazgo, no solamente de las instituciones, en este caso principalmente el presidente Maduro es el sujeto más específico de este ataque y los altos líderes de los poderes públicos nacionales, sino que se busca destruir, desmoronar la imagen del Estado-Nación. Entonces quise que hoy nos hiciéramos un paseo por lo que ha ocurrido específicamente en Venezuela, porque creemos que es un ejemplo muy claro de lo que buscamos con esta universidad, del propósito de formación, de integración, de reunión, de organización, de sistematización que buscamos con esta universidad. Así que bueno, pretendo que en esta media hora de exposición que voy a hacer, plantear un panorama general y después con mucho gusto y con mucha atención vamos a leer los comentarios y los aportes que ustedes tengan a bien hacer, porque asumimos que quienes nos han acompañado en esta primera fase, podemos ya llamarlos nuestra primera cohorte de participantes y estamos seguros que vamos a dar la bandera de inicio de la construcción de contenidos propios, de nuestra propia narrativa latinoamericana desde los pueblos, con esta formación que pretende ser además práctica, además popular y además que trascienda las barreras de la censura y de la comunicación hegemónica. Entonces voy a compartir pantalla con ustedes para hacer esta primera parte de la exposición. Ajá. Se ve bien allí, ¿verdad? Bueno, fake news contra Venezuela. Lo primero que tenemos que saber es qué son las fake news o a qué llama la comunicación hegemónica fake news. Ya el nombre lleva en sí mismo implícito una trampa. ¿Por qué? Porque fake news traduce noticias falsas. Pero en realidad, a lo que nos estamos enfrentando no son noticias. No son noticias. Son mentiras. Deberían llamarse claramente mentiras. Pero no son noticias porque son hechos que en la inmensa mayoría, aunque puedan tener un origen que parezca real o que simule una realidad, en realidad son hechos inventados o falseados que tienen un propósito determinado. No estamos enfrentándonos a noticias. Tienen el formato de noticias, tienen la estructura de una noticia, pero ya vamos a ver por qué no, sencillamente no son noticias. Entonces ya
De entrada, el nombre ya es un engaño. No puedo pasar aquí. Ajá. Primero, son informaciones creadas, recreadas al menos, y van dirigidas a segmentos específicos de usuarios. Nosotros hemos visto ya en los últimos años bastante información sobre lo que significa los algoritmos que siguen nuestra ruta, nuestro comportamiento a través de las redes sociales y que van conformando como burbujas de comunidades de información y de intercambio de contenidos en la cual estamos todas y todos clasificados para determinados fines. Después de la elección de Donald Trump, con el escándalo que se generó a partir de la elección de Donald Trump, el manejo de la Big Data y todo lo que significó la manipulación declarada, abierta e investigada, ¿verdad? Que obligó incluso que el dueño de Facebook tuviera que disculparse de alguna manera frente a la opinión pública, porque se develó toda esta estrategia a través de la cual para la elección norteamericana el uso de esa data gigante que se ha consolidado a través del estudio y la clasificación y la sistematización de nuestro comportamiento, de nuestros gustos, de nuestras costumbres, de lo que seguimos, de lo que le damos me gusta. Bueno, a partir de esa clasificación del electorado norteamericano, se segmentó a la población y se dirigieron mensajes que tienen mucho que ver, la naturaleza de esos mensajes tiene mucho que ver con lo que estamos nosotros conversando el día de hoy, porque se trata de darle a los usuarios y las usuarias exactamente lo que quiere, ya lo vamos a ver más adelante. Pero además son informaciones que como estamos metidos en burbujas, en comunidades, nosotros creemos que tenemos acceso libre a la información, pero esto en realidad no ocurre así. Facebook, Google, por ejemplo, que son las herramientas más seguidas en las redes, ¿verdad? Tienen, que se me pasó aquí la presentación, ajá. Facebook y Google tienen la posibilidad, por poner un ejemplo, de clasificarnos y de ir creando comunidades en las cuales un investigador cree que cuando googlea un determinado término, por ejemplo, yo que soy periodista, voy a buscar el término noticia falsa. Yo creo que Google me está dando acceso al universo de información que hay sobre la materia y en realidad no es así. En realidad yo formo parte de una de esas burbujas, de una de esas comunidades y es muy probable que yo nunca tenga acceso, nunca pase por mi pantalla una información que no esté dentro de ese parámetro. Estamos todos clasificados, estamos todos segmentados y eso, en lugar de abrirnos espacio a la información, aunque hoy tenemos una comunidad de la información con acceso libre, nos limita en el sentido de que solamente vamos a ver las cosas que no sean afines. Entonces, ¿cuál es una de las características de las mal llamadas fake news? Que llegan a través de amigos, a través de personas afines o de sitios referenciales. Es decir, nos van a llegar de comunidades o de personas que nos hacen entrar en confianza, que son parte de nuestro sistema de creencias y por tanto las recibimos de manera más desarmada, de manera más inocente que si la recibiéramos de otro tipo de fuente, ¿verdad? Yo les voy a poner un ejemplo. Esto fue un fake que circuló hace pocas semanas. Fue terrible porque circuló el mismo día que falleció el vicepresidente de movilización del Partido Socialista Unido de Venezuela, Darío Vivas, por COVID. Y comenzaron a lanzar esta noticia. Era un supuesto titular en el que
a una declaración que me atribuyen donde dice las personas, donde yo habría declarado las personas mueren a propósito para culpar a Maduro. Esto circuló en grupos de WhatsApp aquí en Venezuela, circuló también internacionalmente, pero esta noticia no va dirigida, específicamente a un tipo de usuario y tiene que ver con, no puedo bajar aquí, y tiene que ver con el sentido que entonces trae este tipo de información, ¿no? Decíamos al comienzo que las noticias falsas son mentiras que se viralizan con un propósito determinado. En este caso, ¿cuál es el propósito determinado? En este caso, ¿cuál es el propósito? En este caso, se busca generar en un segmento de la población, que no es el segmento que me es afín, sino en algún segmento de la población, se busca generar una reacción adversa, una reacción de rechazo, una reacción que despierte y mueva emociones en el otro sector. Por tanto, se trata de informaciones que apelan, que van directamente a tocar la psiquis del usuario. Van directamente a atacar la psiquis y el sentimiento de los usuarios. No es una noticia que tiene la pretensión de informar, no. Es una información o es un contenido, ¿verdad?, que se viraliza con el propósito de generar en el otro, en quien la recibe, alguna determinada reacción de tipo emocional y que en el caso de países como Venezuela se orienta a dividir a la población, a generar odio de un segmento de la población frente al otro, a buscar que quien recibe la noticia se sienta indignado o amenazado, se sienta agredido en sus valores propios, en sus representaciones sociales, en lo que ha sido su costumbre, y por eso se generan este tipo de informaciones tan absurdas y tan malsanas, pero que logran su efecto en determinados segmentos de la población. ¿Por qué surge esta noticia en este momento? ¿Por qué se me atribuye una declaración que yo no he dado? Bueno, porque el gobierno del presidente Maduro está desplegando toda una movilización nacional, popular, solidaria para la contención del COVID, que viene dando resultados y que deja al desnudo la estrategia que han utilizado los países, las grandes potencias capitalistas y sobre todo Estados Unidos, que es la que paga los laboratorios de guerra sucia que emprenden todas estas campañas contra Venezuela. Entonces se hace este tipo de información para tocar la psiquis de un segmento de la población y levantar, restituir el odio, porque todo lo que ha generado el tratamiento acertado de la pandemia, el llamado que hemos hecho desde la revolución y desde el gobierno del presidente Maduro, la convocatoria a los médicos de los sectores privados, a los hospitales y clínicas, a los hoteles públicos y privados, a las brigadas de prevención popular, en fin, toda la acción colectiva ha generado en la sociedad venezolana, desde el punto de vista político, ha generado una especie de distensión, una especie de... ha disminuido la polarización y ha generado que ese sector del centro esté esperanzado en el futuro del país como una construcción colectiva. Eso no lo estoy diciendo yo. Hay encuestas que ya hoy por hoy, ustedes saben que vamos nosotros a elecciones el 6 de diciembre y ya hay sondeos de opinión que están surgiendo. Y bueno, se ha generado ese clima de despolarización, de unión entre los venezolanos, de aceptación del diálogo político que tiene centro en una mesa de diálogo nacional para quienes nos escuchan desde el extranjero. Una mesa de diálogo nacional que se instaló desde septiembre del año 2019 y que es la que ha dado
dado como resultado la convocatoria a elecciones con más de 105 partidos participando, el reglamento electoral y las autoridades del Consejo Nacional Electoral, son todas producto de la mesa de diálogo. Entonces, bueno, quien está interesado en generar en Venezuela un clima de confrontación, en sembrar una guerra fratricida aquí en Venezuela, apela a este tipo de mensajes para levantar, revivir esos odios que en el año 2017 lograron confrontar a una parte de la población venezolana contra otra, al extremo de que llegaron algunos venezolanos a creer que podían, y lo hicieron, a quemar personas vivas en la calle, más de 150 personas, para conocimiento de ustedes. Decíamos que Luis Delgado ha hecho una investigación, y entonces dice que este tipo de informaciones toman, por ejemplo, elementos de la publicidad. ¿Qué toman de la publicidad? Bueno, la capacidad de suspender la inteligencia del usuario el tiempo suficiente para vender una idea o mercancía. Eso va unado a un fenómeno muy común, muy analizado en estos tiempos, sobre todo en este tiempo de pandemia, que algunos psicólogos han llamado la infofrenia. ¿Qué es la infofrenia? Es una enfermedad mental psiquiátrica que consiste en dejar entrar en la mente de seres humanos grandes cantidades de información variada, encontrada, confusa, disonante, por la cual el cerebro acaba intoxicado. Quienes padecen de este síndrome defienden la necesidad de propagar información maliciosa, sistemática, desmedida, intencionalmente y desquiciante. El resultado es un brote psicótico, dicen los psicólogos, que genera delirio, paranoia, alteración a los nervios y sentidos, lo cual hace que la mente humana aterrice y sea víctima de territorios psicológicos gobernados por la depresión o la ira. Este tipo de operaciones de propaganda de guerra, que aquí en Venezuela han sido desplegados de una manera brutal. O sea, no tenemos ahora la contabilización ni siquiera aproximada de cuánto puede haber sido ese ataque, pero estamos permanentemente sometidos a informaciones de tipo falsa, a operaciones de guerra psicológica, a la cual se suman voceros, digamos, entre comillas, legitimados, es decir, voceros políticos, académicos, artistas de Hollywood, en fin, quien pueda hacer quien pueda hacer potable la información para distintos escenarios. Eso genera este tipo de información que, como dice el investigador Luis Delgado, capta eso de la publicidad, aturde al usuario de manera de suspender por un tiempo calculado necesario la capacidad de discernir lo que es verdad o lo que es mentira, que es el mismo que usa la publicidad para hacernos creer cosas que en realidad no son ciertas, ¿no? Del contenido de ficción, es decir, de las series de televisión de Hollywood, que también han venido con el desarrollo de la comunicación, de la sociedad de la información y de las redes sociales, han venido tomando auge, toma la aptitud para crear complejos mundos irreales pero verosímiles. Nosotros, para poner un ejemplo, ya vamos a entrar directamente en lo que es Venezuela, pero nosotros hemos visto cómo para consolidar la agresión a Libia, ¿verdad? Se simuló un ataque a la Plaza Verde, se simuló con actores de cine, con puesta en escena, con elementos dramáticos, y eso se convirtió en una noticia universal que dio pie para la entrada de tropas invasoras a Libia. Eso no es nada nuevo. En el año 1964, también el llamado incidente de Tonkin, ¿verdad? Fue la simulación de un ataque a un bombardero norteamericano por parte de embarcaciones vietnamitas, y eso dio pie para que el Congreso norteamericano autorizara al presidente de Estados Unidos a entrar en Vietnam. Bueno, aquí en Venezuela tenemos todos los días un intento de operaciones de falsa bandera o de falsos informativos, como lo llamamos aquí. Todos los días tenemos ejemplos de eso. El día de ayer estaba
el senador Marco Rubio, que es uno de los principales interesados en el saqueo programado que tienen los halcones de Washington a Venezuela, él tiene intereses económicos allí directos, estaba lanzando a través de sus redes sociales una información en la que él supuestamente iba a verificar el hallazgo de droga proveniente de Venezuela en el Mar Caribe. Hoy los medios de información ya determinan que la droga que fue supuestamente incautada no venía de Venezuela, sino que viene de Colombia, ¿no? Ya vamos a entrar en ese tema. Pero ese es otra característica de las fake news. Son muy rápidas. Siempre son más rápidas que la información real. Cuando se logra el desmentido de una noticia falsa, ya han pasado por lo menos 24 horas, mínimo. Normalmente es un poquito más. Y ya el contenido se ha viralizado de la noticia falsa de tal manera que la información real no llega a competir en seguidores. Aunque la información falsa o la fake news, los usuarios que la rebotan en redes sociales, eso sí ha sido medido, son menos, porque son laboratorios normalmente, su efecto es mayor que ya la información real o el desmentido, que sí lo generan usuarios desde distintas usuarios reales, pues. ¿Qué más toma, de qué otro género toma la noticia falsa? Elementos de la crónica roja. Lo decíamos, el sensacionalismo, la eficacia para impactar en los instintos más profundos de los usuarios. De la psicología social, ¿qué toma? Técnicas para manipular emociones, confundir, debilitar, desunir, desarmar y finalmente abatir a quien considere enemigo o objeto de esta operación, facilitando contextos que puedan desencadenar enfrentamientos o guerras. Bueno, allí tenemos presentada a la fake news. Pero bueno, digamos que son estas informaciones entonces son más rápidas, más abundantes y caminan más rápido que la información real. Es un ejemplo de lo que hemos vivido aquí en Venezuela, ¿no? Porque lo que finalmente debemos determinar en este conversatorio es que toda esta modalidad, esta nueva forma de comunicación que en el dominio de las redes sociales y de los fake news, en el caso de naciones como Venezuela, tiene el propósito de neutralizar a un Estado-nación que consideran los polos de poder, consideran que está fuera de su eje y que amenaza su hegemonía de poder en un determinado momento. En este caso, Venezuela, el expresidente norteamericano Barack Obama en el año 2016 firmó un decreto, una orden ejecutiva en la cual dice que Venezuela es una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad de los Estados Unidos. Esta presuposición desencadenó a partir de allí una serie de operaciones de agresión directa, ¿verdad?, que incorporan sanciones a nuestra economía, a la empresa estatal petrolera, que es la principal fuente de ingresos, que bloquean las operaciones comerciales de Venezuela con buena parte del mundo, que amenazan a quienes comercian o hacen negociaciones de tipo financiera, comercial con el país, han confiscado más de 100 millones de dólares en cuentas venezolanas en el extranjero, han frenado el desarrollo del país porque bloquean el ingreso de tecnología, el ingreso de repuestos, el ingreso de insumos para la producción, y todo eso a partir
de la orden ejecutiva en la cual el presidente Barack Obama y luego el presidente Donald Trump designan o ubican a Venezuela como un estado forajido que es una amenaza inusual y extraordinaria para los intereses norteamericanos. Siempre citamos una declaración de Elliot Abrams ante el Congreso norteamericano, estaba defendiendo su trabajo como enviado especial de Donald Trump a Venezuela y le decía a los señores representantes del Congreso más o menos lo siguiente: señores representantes, ¿cómo creen ustedes que nosotros podemos dejar a los chavistas desarrollar su proyecto sin frenarlos? ¿Cómo los vamos a dejar construir 3 millones de viviendas sin que estén nuestros intereses allí? ¿Cómo los vamos a dejar desarrollar su programa social? Imagínense ustedes, eso sería el fin, nos acabarían. Y bueno, esa es la manera de pensar que tienen esos polos de poder con relación a Venezuela. Entonces, el propósito de esta operación de guerra psicológica es conseguir las condiciones políticas, psicológicas, lo que se llamó en un tiempo el ablandamiento de la opinión pública, pero que hoy tiene mucho mayor contenido porque estamos en una era interconectada y eso toca escenarios internacionales, de conseguir la aprobación de su propio gobierno, de elementos en organismos internacionales, de gobiernos que le son afines en la región, para finalmente consolidar un cambio de régimen político en la nación e imponer su propio mecanismo. Entonces, yo quería poner como ejemplo, vamos a ver si lo logramos en algún momento, pero quería poner como ejemplo una información que es de marzo de este año y que sorprendió de alguna manera a todos, ¿no? Que fue la declaración de un juez norteamericano, ya le voy a decir, el fiscal general Barr, apareció en una rueda de prensa con una cartelera al lado, ¿verdad? Y poniendo a las principales figuras de los poderes públicos venezolanos, al presidente Nicolás Maduro, al presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, al presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello Rondón, en una cartelera acusándolos, supuestamente presentando cargos por narcotráfico y terrorismo y poniéndole precio a su cabeza, diciendo que costaba 15 millones de dólares, que aportaban 15 millones de dólares a quien aportara información para estos hechos. Bueno, aquí está la noticia, ¿no? Miren el titular: Justicia de Estados Unidos presenta cargos contra Maduro y Cabello por narcotráfico y terrorismo. Esto es simplemente una puesta en escena. Es decir, no hay elementos de juicio, ni hay un juicio realmente abierto en Estados Unidos para este tipo de, para esta declaración, sino que simplemente se está cerrando un ciclo de agresión en el cual, una vez generado todas las fases de la guerra multimodal o de la guerra híbrida contra el país, es decir, ya se había generado aquí condiciones, organizado fuerzas paramilitares para desplegar acciones de foquismo, de violencia terrorista focalizada. Ya se había autoproclamado un diputado como presidente de la República, ya lo habían reconocido algunas naciones y algunos países. Y bueno, se desplegó fracasó el intento de ingreso por la frontera, es decir, la tesis de la crisis humanitaria fracasó, la tesis de la violencia generalizada en el país fracasó, de la guerra fratricida, la guerra económica no ha podido quebrar a la revolución, entonces sacan ahora
este otro argumento, que son argumentos como los que se utilizan en cualquier serie de ficción para decir que Venezuela es una amenaza por tráfico de drogas. Yo quiero que vean este mapa. La fuente de este mapa es la propia Oficina Antidrogas Norteamericana y da cuenta, fíjense que tiene aquí cuenta la ruta de la droga, ¿no? Y tiene una especificación por año. Y 2017, 2016, 2015. Ven cómo va creciendo del 76 al 84% de la droga que sale de Colombia, de Ecuador y de Perú, pero fundamentalmente de Colombia, pasa por la costa pacífica, aquí la vemos, y va hacia Estados Unidos. Colombia es el principal productor de drogas del mundo, no solamente el principal productor de drogas del mundo, sino que desde el año 2016 a la fecha ha incrementado notoriamente su producción de droga. Pero Estados Unidos es el principal consumidor de drogas del mundo. Es decir, esta ruta que estamos viendo, ¿sí la estamos viendo? Bueno, si podemos ver el mapa, vemos allí cómo después de ver la noticia, ¿verdad? Vamos a retomar un poquito. Después de ver la noticia de marzo de este año, en la cual el fiscal general norteamericano, ¿verdad? Dice que abre juicios contra el presidente de la República y los presidentes y las cabezas de los poderes públicos venezolanos por narcotráfico, nos vamos a la fuente a buscar primero, lo que les decía, esa noticia en sí misma dentro del territorio norteamericano no tiene ningún asidero real. Es decir, esa acción jurídica, por lo menos en términos concretos, reales, no existe, ¿no? Es simplemente una operación de propaganda para agredir el país. Pero tiene consecuencias que vamos a ver ahora. Pero antes quería que miraran aquí, ¿no? Este es el mapa de la distribución de la ruta de la droga, ¿verdad? Que abarca 2015, 2016 y 2017. Vemos aquí cómo ha ido creciendo la ruta de la droga que va de Colombia, Ecuador y Perú, pero fundamentalmente de Colombia, que es el mayor productor de drogas del mundo, va desde Colombia por la costa pacífica hasta Estados Unidos, que es el mayor consumidor de drogas del mundo. No pasa por el Caribe, no pasa por territorio venezolano, sino en una mínima proporción que además ha sido combatida desde la llegada del comandante Hugo Chávez, que como la mayoría de ustedes saben, pero les cuento a quienes están mirándonos desde el exterior, el comandante Chávez decidió expulsar a la DEA de territorio norteamericano y comenzó de allí una operación de limpieza de nuestro territorio, de tráfico y operación relacionada con el narcotráfico, que llevó a la deportación de casi 200 capos de la droga apresados en Venezuela y deportados a Colombia. Entonces, estamos viendo cómo está también basada esta noticia sobre una información de tipo falsa. Si vemos aquí este plano, ¿no? Estamos viendo, esto es Colombia, y esta fuente de este gráfico es Naciones Unidas, ¿verdad? Estamos viendo cómo el cultivo de droga, que es la franja marrón más gruesa que estamos mirando allí, se viene incrementando, o sea, comenzó a bajar desde el año 2001, comenzó a bajar con altas y bajas, pero lo que es 2015, 2016 y 2017 sufrió o vivió un incremento considerable. Eso da cuenta de que los últimos gobiernos de Colombia, es decir, el gobierno de Juan Manuel Santos, que sabemos que es lo mismo que Álvaro Uribe Vélez, y el gobierno de Duque, que sabemos que es lo mismo que Álvaro Uribe Vélez, no han hecho nada para contrarrestar el cultivo de drogas, porque resulta que es un impresionante negocio que sostiene las bases de esa sociedad. Tampoco lo han hecho las 7 bases militares de Colombia, de Estados Unidos, que están en Colombia, que se instalaron a partir del año 2009
con el supuesto propósito de combatir el terrorismo y el narcotráfico, pero estamos viendo, según cifras de Naciones Unidas, cómo no disminuye el cultivo, sino que por el contrario aumenta. Incluso esta raya anaranjada, esta línea anaranjada que vemos aquí, da cuenta como desde 2013 para acá, las fumigaciones que eran promovidas por la estrategia antidrogas desde Naciones Unidas, más bien han disminuido. Entonces, aquí estamos viendo cómo es falsa la noticia. Ahora veamos el actor. ¿Quién es el fiscal Barr? Fíjense ustedes. Esta noticia da cuenta de una declaración que hicieron más de 1.500 fiscales norteamericanos para descalificar la actuación de este fiscal unos poquitos meses, mes y medio antes de la noticia en la cual, de la supuesta noticia en la cual él acusa a las autoridades venezolanas. ¿Y por qué están cuestionando al fiscal Barr? Porque este fiscal restó pena precisamente, o sea, se prestó para disminuir la pena de un ciudadano norteamericano que había sido acusado de favorecer, de actuar en esa manipulación que hubo para la elección de Donald Trump, que como ustedes saben fue un escándalo, ¿no? Aquí dice la noticia, más de 1.100 exfiscales y funcionarios del Departamento de Justicia de Estados Unidos pidieron la renuncia del fiscal general William Barr después de que intervino para cortar la sentencia de corrupción política para Roger Stone, un antiguo confidente del presidente. Miren, esta noticia viene precedida de una serie de tweets amenazantes abiertos que el presidente Trump hizo a este fiscal, que además en Estados Unidos los fiscales los nombra el gobierno, como todos sabemos. Es decir, este señor cuestionado, ¿verdad? Quien ilegalmente, cuestionado por sus colegas porque ilegalmente firmó y exculpó o disminuyó la pena de un corrupto para favorecer al presidente, está bajo esa presión ejecutando esta puesta en escena que nosotros vimos al comienzo, antes, que nosotros vimos antes, y que busca atacar directamente al poder institucional de Venezuela. Está el Tribunal Supremo de Justicia, está el presidente, el Poder Ejecutivo, está la Fuerza Armada Nacional y siguen aquí abajo, no se ven, pero siguen otros funcionarios de la Asamblea Nacional Constituyente y de los poderes en Venezuela. ¿Qué ocurre después de esto? Esto fue en el mes de marzo, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre después de esto? Bueno, Estados Unidos dice que va a desplegar una fuerza naval cerca de aguas venezolanas para combatir el narcotráfico. Empiezan a publicar mapas en las redes sociales, rutas donde supuestamente estarían ubicados estos barcos, lo cual nosotros decimos responsablemente desde aquí, tiene mucho más de operación de guerra psicológica que de operación real. Pero tiene un propósito que sí va concatenado al interés real de Estados Unidos contra Venezuela. Porque fíjese que dice, Estados Unidos anunció la movilización de una fuerza naval militar hacia el Caribe cerca de aguas venezolanas y del Pacífico Oriental. Dice que la idea es vigilancia contra el narcotráfico. Pero ¿qué es lo que realmente ocurrió? Nosotros somos un país petrolero, vivimos de la exportación de petróleo, es decir, tenemos que tener en nuestra costa, que es Caribe, ¿verdad? Tenemos que montar la producción petrolera en barcos y enviarla a los compradores para vender nuestro producto principal, que es el petróleo. Esta operación, este despliegue naval que anuncia Estados Unidos, inicia a navieras a hacer tránsito por el Mar Caribe hacia Venezuela por temor a lo que pueda ocurrir, porque estás viendo al gran patotero del mundo, ¿verdad? A la potencia militar mayor del mundo, diciéndote que tiene tomado este espacio Caribe para una supuesta operación antinarcóticos. ¿Qué
naviera va a querer venir a Venezuela a comerciar, a traer insumos. Es una operación para asfixiar al pueblo venezolano, para asfixiar a la economía venezolana. Es una operación sobre todo de tipo económico. Luego, bueno, más adelante, esto ya es el 14 de mayo, ya dice claramente, Estados Unidos advierte que impedirá envíos de gasolina a Venezuela desde Irán o a cualquier país. Ya aquí está abiertamente declarado el bloqueo naval. Y lo que yo quiero que nosotros internalicemos el día de hoy es que una noticia, ¿verdad? Como esta, que no tiene asidero ni como noticia, ni como acción jurídica, ni como acción política, ni en el campo diplomático. O sea, esto viola todas las normas, esto es injerencia en los asuntos internos, esto es violar el derecho internacional, esto es agredir la moral de un país, pero esta noticia tiene detrás, tiene el propósito, por eso decíamos, las fake news son contenidos creados, ¿verdad? Preparados especialmente para generar efectos como un bloqueo naval a las costas venezolanas. Por eso es que no podemos ver las noticias como desarmados, tenemos que ver las noticias como, como lo que son, pues verlas, verificarlas de cuál fuente, de dónde pueden, de dónde vienen, cuál es el origen, quiénes son los actores, ¿verdad? Contra quién van, quién es el sujeto, antes de hacer clic y reenviar. Bueno, aquí estoy citando un artículo del diario, del semanario 4F. El artículo es escrito por un joven comunicador, ¿verdad? Gustavo Villapol. Y bueno, dice, ejemplifica la propaganda sucia de Abraham contra Venezuela y lo dice porque más recientemente, miren, nosotros podemos hablar de operaciones como la que estudiamos hoy, podemos tener ejemplos a diario. O sea, la operación del, del 11 de abril de 2002, en la cual se simuló o se hizo creer, perdón, que había un francotirador disparándole una manifestación desde Puente Llaguno. Eso fue una operación de falsa bandera y desencadenó en la población y sobre todo en la población militar dio pie para que se desplegara el golpe de Estado contra el comandante Hugo Chávez. El 23 de febrero del año 2019 nosotros vimos todos a través de los medios de comunicación, cómo se montó todo un aparataje, ¿verdad?, de mediático para intentar ingresar desde la frontera de Colombia con tropas armadas a territorio venezolano. Se montó un concierto con los artistas latinos del top 10, ¿verdad? Se vino el secretario general de la OEA y un conjunto de presidentes de las naciones vecinas. Lloraron actrices de Hollywood en la frontera. Se dijo que se venían camiones cargados de ayuda humanitaria. Toda una gigantesca puesta de en escena que llevó a 3.000 inocentes usuarios a pagar la entrada de un concierto que nunca llegaron a ver, porque simplemente iban a ser utilizados como carne de cañón para permitir el ingreso de esas tropas armadas a Venezuela. Se descubrió luego y lo publicó hasta el New York Times que lo que había en esos camiones no era ayuda humanitaria, sino eran insumos para la guerra terrorista focalizada. Bueno, podemos tener ejemplos a diario de lo que significa este tipo de información contra el país. Por eso nosotros y nosotras estamos jurados. Pero en esta fase, que es el artículo que tiene publicado 4F, los invito a que lo lean, Elliot Abrams, ya de salida de Venezuela, porque está prácticamente despedido por ineficiente desde la visión norteamericana, ¿verdad? Elliot Abrams lanzó una declaración en la cual decía que iba a desplegar una ofensiva comunicacional contra Venezuela. Esas fueron sus palabras. ¿Qué es lo que quiero advertir, compañeros? Vamos a ver en lo sucesivo y antes de las elecciones norteamericanas y antes del 6 de diciembre, que son elecciones en Venezuela, vamos a ver muchas
noticias, mucha información, mucho contenido falso que apunta a lo que decía Gustavo Villapolo. Vamos a verlo aquí un poquito, vamos a compartir pantalla otra vez. Un poquito antes. Aquí, en esta. A lo que decía, ¿no? Apunta a dominar, apunta a controlar y apunta, es una medida desesperada de Estados Unidos por conservar la hegemonía en la región latinoamericana. Venezuela es una piedra en el zapato para el control hegemónico, para la estrategia neocolonial que pretende imponer por la fuerza Estados Unidos en la región. No solamente por el modelo social y político que hemos desarrollado contra viento y marea, sino también porque hemos hecho alianzas con el comandante Chávez. Eso lo explicó el canciller Arreaza. Hicimos una estrategia de puertas abiertas, de alianzas con otros países, con otros sistemas, ¿verdad? Eso que está escrito en el Plan de la Patria, en el cuarto objetivo del Plan de la Patria, que es hacernos de una relación contribuir a la consolidación de un mundo multicéntrico y pluripolar que Chávez comenzó a construir conjuntamente con otros mandatarios progresistas de América y de otras partes del mundo. Bueno, eso es lo que es una amenaza para los Estados Unidos y eso es lo que intentan romper con el asedio que le han desplegado contra la patria venezolana. Entonces, bueno, vamos a ver, dice Villapolo en este artículo, contenidos que buscan dividir a las fuerzas del chavismo, por ejemplo, a fomentar la división, que buscan apuntar a la moral del liderazgo chavista, que ya lo vimos en ese ejemplo que hemos desmontado el día de hoy, y que buscan, bueno, desacreditar el sistema electoral venezolano y el proceso de diálogo y de avance político que nos va a llevar a las elecciones del 6 de diciembre, y es la razón por la cual, compañeros y compañeras, yo quise hoy conversar con ustedes. Nos queda solamente esta última parte, que ahora no la puedo ver, que es, bueno, cómo nos defendemos. ¿Sí? Cómo nos defendemos nosotras y nosotros ahora de aquí está, ¿no? Y ahora, ¿quién podrá defendernos? ¿No? ¿Cómo nos defendemos? ¿Cómo hacemos frente a una estrategia de agresión de esa naturaleza? Primero, bueno, asumir que la comunicación es un hecho político, que la política necesariamente tiene como un elemento fundamental la comunicación y que la comunicación no sucede sin que se trasiegue, sin que atraviese escenarios, pensamientos, rutas de conocimiento de tipo político. Eso es lo primero que debemos hacer y esa es parte fundamental de lo que estamos analizando en esta universidad, ¿no? Luego, no seas parte del show. Por favor, vamos a ver la información que corre por las redes sociales, que son nuestras redes sociales, que están en nuestro universo de creencias. La verdad tiene que encajar en los marcos conceptuales que cada uno de nosotros tenemos y por eso, como estamos clasificados, todo lo que nos llega, presumimos que es verdad. Pero esa presunción es lo que es el peligro. No te hagas eco de informaciones que no estén corroboradas. Es un paso simple. Ves un titular, busca el titular en un buscador, en Google, hasta en Google puedes buscarlo. Busca ese mismo titular y mira qué otra fuente tiene esa información, a ver si es información real. No seas parte del show, míralo desde el punto de vista crítico. Luego analiza la noticia, quién la dice, por qué la dice. Analiza si el titular tiene relación con el texto. Muchas veces el titular y la fotografía y lo que dice el texto
no tiene nada que ver. Por ejemplo, si nosotros volvemos al ejemplo de la supuesta acusación contra el presidente Maduro, cuando tú lees la nota completa, no hay un elemento jurídico, no dice se abrió una investigación, el expediente número tal y sobre la base de tales hechos. No lo dice nunca porque no existe. Simplemente la nota y los periodistas se dedican a un anecdotario de supuestos en el cual no hay nada que tenga que ver con la información. No rebotes información que no hayas corroborado. Mírale las costuras, mira hacia dónde apunta. Si te indigna, si esa información que tú recibes te indigna, te escandaliza, tienes que ser todavía más cuidadoso, porque probablemente haya sido construida con ese fin. Por ejemplo, a nosotros, los chavistas aquí en Venezuela, nos lanzan permanentemente noticias para provocarnos, para provocar una acción violenta desde nuestras filas, ¿verdad? Si el enemigo nos fragmenta, nosotros nos unimos. Si crean burbujas de información, si nos ponen en cajitas separadas unas de la otra, si nos limitan el universo de información, de investigación y de conocimiento, nuestro deber es insurgir y crear redes propias, populares, orgánicas, para generar nuestra propia comunicación. Ese fue el mandato del Foro de Sao Paulo, eso fue lo que se analizó en el Congreso Internacional de las Comunicaciones, que es indispensable constituir, crear redes de información que vayan agregándose para crear una gran red de información desde los pueblos, desde los movimientos sociales, desde las experiencias colectivas, desde nuestras propias narrativas, desde los medios comunitarios, desde la creación artística, popular, en fin, cohesionar, crear un sistema, como lo decía el comandante Hugo Chávez, nos lo dijo en el golpe de timón, por favor, creen un sistema donde todos se agreguen, donde esté el Sistema Nacional de Medios Públicos, se haga un llamado a los medios comunitarios, donde esté Telesur y se hable con movimientos y colectivos de comunicación en otros países de la región y en otras regiones del mundo. Armen una red popular de comunicación que pueda hacerle contrapeso, que por lo menos la comunicación hegemónica es gigantesca, es brutal, ¿no? Nosotros no podemos competir en cuanto a capacidad de cobertura y tecnológica, porque ellos tienen las riendas, pero nosotros sí podemos hacerlo desde nuestra propia organización. Tenemos que organizarnos para una comunicación emancipadora. Organizarnos para una comunicación emancipadora. Y a partir de esa organización que pasa por la formación, por eso está esta universidad, que pasa porque nos conozcamos y nos reconozcamos entre nosotros, que pasa porque comencemos a hacer nuestra propia comunicación, nos convirtamos cada una y cada uno en un actor del lenguaje y de la comunicación, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Porque desarrollemos mecanismos, estrategias para interrelacionarnos, para interconocernos. Bueno, allí estaremos nosotros logrando lo que es el propósito de la Universidad Internacional de las Comunicaciones, que es integrarnos en esa gran red alternativa de comunicación. En definitiva, crear una gran red de comunicación popular que en realidad esa red somos nosotros mismos. Es nuestro propósito de asistir a estas clases, es nuestra disposición para crear contenidos a partir de lo que desarrollemos en nuestros seminarios, en nuestros talleres, es la capacidad de mirarnos más allá del discurso hegemónico, que es muy importante. Esto tiene mucho que ver con el rescate y con la visibilización de nuestros valores identitarios, de nuestras culturas, de nuestras tradiciones, hacer reflotar eso que somos en realidad como naciones, eso que somos en realidad como comunidades, eso que somos en realidad como pueblo. Este es el propósito
del conversatorio del día de hoy, compañeros. Perdonen un poco lo accidentado de la comunicación, lo accidentado de la difusión. Esperamos convocar a algunos investigadores, tanto venezolanos como de otros países, que ya profundizan en el tema de esta nueva forma de dominación, pero sí queríamos hacer este conversatorio y generar esta alerta, porque bueno, además estamos en medio de una pandemia. Esta pandemia nos obliga a estar en casa, nos obliga a estar comunicados a través de este mecanismo, a través de las redes sociales, y nos obliga a mirar de manera crítica estos espacios en los que tenemos ahora buena parte de nuestra vida cotidiana. Y más que a mirarlos de manera crítica, a subvertirlos, a sobrepasarlos y a generar desde allí espacios de comunicación propia que nos permitan avanzar en ese gran cometido de hacer una comunicación desde los pueblos y para los pueblos. Bueno, espero ahora los comentarios y las preguntas. Bueno, muchas gracias a nuestra compatriota vicepresidenta Tania Díaz. Excelente comentario. Nos han llegado preguntas de todas partes del mundo, movimientos sociales. Leo cuáles países han estado conectados hasta ahora. Nos saludan desde Ecuador, Costa Rica, Argentina, Paraguay, Perú, México, Nicaragua, Irán. Mira, primera vez que se conecta Irán. Puerto Rico, Brasil, Bolivia, Colombia, Chile, Uruguay, Paraguay, Honduras, Rusia, Guatemala, Haití, Italia, España, Estados Unidos, Canadá, Trinidad y Tobago, Panamá, Cuba, Argelia. Saludo a la gente de Argelia, China, Portugal y Venezuela. Si hay algún país que no hemos nombrado, escríbanos y nosotros los nombraremos. También organizaciones sociales, Alma Mater, Movimiento Estudiantil, las Brigadas de Agitación, Propaganda y Comunicación del PSU, de Formación Internacional, el Gran Polo Patriótico, Ángel Silva del Mixi, saludos, Movimiento Quebracho, Argentina, Frente Bolivariano de Abogados de Latinoamérica, Árbol, toda la Asociación de Rectores Conectados de la UEB, la UNETI, la UNEN, etcétera, etcétera, Comunicadores CLAC, Consejo Nacional Bolivariano de Derechos Humanos y RENSOC, Asamblea Nacional Ciudadana de Ecuador, Movimiento de Religiosos del Mundo, Subpecos de Perú, Misión Robinson, Misión Sucre, Foro Candanga, Tuiteros de Latinoamérica, Petromujer, Estado Mayor Político Petrolero, Movimientos Sociales, Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, Frente Sandinista para la Liberación Nacional, Partido Morena de México, Luchadores por la Solidaridad de Argelia. Bueno, muchos comentarios, muchas preguntas. Jorge Derco, adelante. Tenemos conexión con nuestro moderador invitado, Jorge Dercos. También hay preguntas que nos llegan desde distintas partes del mundo. Tania, una de las preguntas que nos hacen es cómo hacer para no desmentir los fake news, sino contrarrestarlos, salir a la batalla contra los fake news, como dice Carolina Contreras. Ya estamos, Carlito, conectados, ¿eh? Adelante. Sí, en primer lugar, creo que es una opinión unánime de todos los que hemos participado de este seminario, felicitar a Tania por la clara y contundente exposición que ha brindado. Y por otro lado, me animo a hacer una opinión que creo que sería compartida por todo el auditorio, que es manifestar nuestro apoyo y reconocimiento ante esta situación al legítimo presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, que el pueblo venezolano, y esto en más de una oportunidad, no me canso de repetirlo porque participé, porque formé parte de los equipos que estuvieron observando la elección, fue electo en comicios libres y totalmente transparentes. Y expresamos en este contexto nuestro respaldo absoluto al hermano pueblo venezolano ante las agresiones políticos, diplomáticas, económicas, financieras y comunicacionales, como es lo que ha expresado Tania en su exposición,
que es objeto por parte del imperialismo estadounidense. Asimismo, denunciamos y condenamos el criminal bloqueo que está impuesto contra todo el pueblo de Venezuela, porque esto no solo atenta contra los derechos humanos, sino que también ocasiona un demoledor impacto social que se constituyen, desde nuestra humilde opinión, en crímenes de lesa humanidad por los daños que pueden llegar a causar. Y ratificamos, por último, nuestra solidaridad con la patria de Simón Bolívar, la patria del comandante Hugo Chávez. Exigimos el respeto a la soberanía de Venezuela, el levantamiento del bloqueo, las sanciones que le han impuesto desde el imperio, y saludamos y reconocemos la valentía y dignidad de las y los venezolanos que resisten y luchan cotidianamente junto al compañero presidente Nicolás Maduro, manteniendo firme el legado de la revolución bolivariana. Y por último, no se cae, ni se puede derribar, ni se puede tumbar aquello que está construido sobre las bases y el apoyo de nuestro pueblo. Dicho esto, Tania, saludos hay montones. Voy a hacer una breve lectura. Consejo Nacional Interreligioso, William José García García, de la Guerrilla Comunicacional 2021, Leila H. desde Venezuela, Ocumare del Tuy, presente, de las redes a la calle el 2.0, activa y a la espera, Carmen Luzarda, felicita y saluda. Emiliano habla del fenómeno de la fake news en Venezuela, Eliana Vargas, también, que es increíble cada invento, cada historia mal contada. La querida compañera Nieve Colmenares saluda desde Caracas. El tema de la fake news contra Venezuela es extremadamente un atentado a nuestro hermoso pueblo. Dinorca Machado saluda desde la parroquia 23 de enero de Caracas. Carlos Oviedo desde Barquisimetro, Lara, Venezuela. El sol de Venezuela, dice, nace en el Esequibo con signos de admiración. Yelitza John, saludo solidario desde Caracas, docente del Centro de Estudios Salud Colectiva y Derecho a la Vida. Bernarda Herrera, saludo a todas y todos, y dice que el tema de hoy es de vital importancia como arma para el combate mediático en defensa de la revolución bolivariana. Luis Sánchez saluda desde el Mosep Lara. Yelitza John, el tema es de gran pertinencia, las fake news están inundando las redes sociales como parte de la guerra psicológica para continuar desestabilizando al país. Debemos formarnos al respecto, es lo que dice Yelitza John y es lo que se está haciendo desde esta universidad. Regulo Jesús Sucre saluda desde Huiria, en el estado Sucre. Mari Vargas también desde el Centro de Estudios de Educación Emancipadora y Pedagogía Crítica. Néstor José Hidalgo Brito dice que este es un tema vital para los venezolanos sin importar su postura política. Carlos Murga saluda junto a Antonio Linares desde la comuna Cojedes. Bartolo Torrealba desde los Altos de Mir, Universidad Politécnica Territorial Altos Mirandinos, Cecilio Acosta. Carmen Noguera saluda y felicita a Tania Díaz en esta tarde lluviosa. ¿Dónde estará lloviendo, no? Dice, a ver, en Carabobo. Celia Medina, compañero desde Brasil. La Brigada de las BRICS saluda al PSV. Egle López saluda desde la comuna ecosocialista Katia. Red Bolivariana denuncia que el régimen lacayo de Bolsonaro ha enviado a 650 militares a la frontera de Roraima con Venezuela como parte de los planes del imperialismo de agresión al hermano pueblo venezolano. Wilfredis Cabrera saluda desde Barinas. Alexander Rodríguez, saludos cordiales y revolucionarios desde el estado de Nueva Esparta en Venezuela. Pa'lante, dice, con el legado del comandante supremo Hugo Chávez. La red de Bolivariana, Luis Carlos Preste de Brasil. También IG Madrid, saluda desde Honduras. Adelante Venezuela. Brevemente algunas opiniones, Tania y Carlos. Omaira Herrades, para nosotros, dice, son falsos positivos, pura mentira. Gracias a Dios que bastante parte de la población ya comienza a entender lo que está sucediendo. Ismaril dice que siempre lo digo, no son noticias, son mentiras.
toman las noticias y las manejan a sus necesidades oscuras. Rubén Gutiérrez también nos habla de otro método para confundir, son las noticias de impacto, como la captura de drogas en el Caribe, que es lo que explicaba Tania en su exposición, y hacen creer que la droga viene de Colombia y empiezan a involucrar a Venezuela y ellos se están preparando, se le cortó el mensaje, la ofensiva, entendemos. Edgar Azacón dice, son contenidos falaces que atacan la psiquis del pueblo y víctima de estos ataques despiadados para desestabilizar nuestro legítimo gobierno, nuestra autodeterminación. Saludo de Yeritza Robles para Tania por proteger nuestras verdades. También nos escribe desde Perú el periodista William Soberón, donde menciona, como sucede en la mayoría de los medios del continente, que repican y repiten estas noticias falsas contra Venezuela en los monopolios mediáticos que hay en cada país. En la Argentina tenemos el multimedio Clarín, que cada vez que quiere criticar al gobierno de Aníbal Fernández nos compara con Venezuela y dice que nos vamos a convertir en una Venezuela. Ojalá nos convertamos en una Venezuela solidaria, acompañando y llevando adelante las luchas de nuestros pueblos. Dinorca Machado dice que todos los días hay ataques y más ataques comunicacionales y Venezuela resiste y resiste y seguirá resistiendo, combatiendo esos ataques con la verdad y la unidad de todos los venezolanos. Gracias, Dinorca Machado, por este mensaje tan esperanzador. Daimar Rodríguez dice que parte de esta guerra total en contra de nuestra patria, las fake news inciden directamente en el subconsciente de nuestro pueblo, generando desánimo. El Frente Bicentenario Mujeres 200, saludos, y dice que esta es una importante línea de investigación para nuestra universidad y herramienta fundamental para enfrentar las guerras híbridas. Alfonso Mercado dice que regularmente los fabricantes de estas especies de nota se aprovechan del momento psicológico de un ambiente creado o fabricado. Debería de haber una instancia de análisis para combatirlas en tiempo real. Orlando Peraza, el Estado venezolano debe urgentemente, en conjunto con el pueblo, asegurar una legislación que castigue el invento de noticias falsas. La responsabilidad social es determinante. Mirnelia González Romero, saludos, Tania, y venceremos. Opiniones. ¿Seguimos con las opiniones o podemos ir a alguna pregunta y después terminamos con las opiniones? Vamos a las preguntas, sí. Sí, porque es muy larga la lista de opiniones, de saludos. Tendríamos que tener un espacio solamente para leer los saludos y los agradecimientos, Tania. ¿Pero alguna pregunta? Sí. Vamos a leer las preguntas. Preguntas tengo una sola, creo que ¿cómo vamos a hacer para combatir las fake news en contra de la revolución bolivariana y de nuestra economía venezolana? Una de ellas. Aquí tengo algunas preguntas que nos hace Abelardo Domínguez, nos dice, ¿cómo integrar desde la UICON la fábrica de contenidos contra las noticias falsas? También nos dice Rafael Rosales, ¿qué mensaje le envía Tania a los comunicadores del mundo para defender la verdad de Venezuela? ¿Cómo hacer eficaz y efectiva esa disposición? Y las APC nos piden que usted las oriente para organizar mejor la batalla desde lo local. Adelante, Tania Díaz. Bueno, sí, mira, ya haríamos, Jorge, una conclusión. Yo no sé si a ti te quedó algo pendiente, Jorge Dercos. No, yo no tengo más preguntas pendientes, Tania. Solamente agradecer a todos los que han enviado saludos y opiniones que lamentablemente no vamos a poder compartirlas con todos, salvo que ustedes dispongan lo contrario. No, bueno, la dinámica es que luego me las envían y nosotros, yo hago una respuesta escrita y se la regresamos a quienes estuvieron conectados. Perfecto. Les envía todas las opiniones y las propuestas, que también veo algunas por aquí, ¿no? Bueno, mira, gracias por mantenerse. Primero, la compañera que preguntaba, ¿cómo hacemos para no estar desmontando noticias? De verdad que eso es una excelente pregunta, porque parte de la estrategia de agresión psicológica pasa por aturdir, que lo decíamos al comienzo, ¿no? Por incorporar caudales de noticias, de información
para que el usuario no sepa qué es verdad, qué es mentira y esté en un momento de sobresaturación que le impide discernir más allá, ¿no? Sí es cierto, no tenemos que estar desmontando ni desmintiendo todas las mentiras. Lo que es importante es que identifiquemos nosotras y nosotros qué es información y qué es operación de propaganda de guerra, porque a fin de cuentas los fake news no son otra cosa que propaganda de guerra, y que lo evaluemos desde esa perspectiva, que a partir de los seminarios que vamos a tener aquí, esto apenas es un abreboca, pero vamos a ir desmenuzando muy bien este fenómeno con gente que lo estudia de distintas regiones del mundo, nos vamos a dar cuenta que estas informaciones, primero son armas las mencionaba algún teórico, de distracción masiva. Es decir, son herramientas que lanzan para que tú no logres ver lo importante. ¿Cuál es el deber de nosotras y nosotros? Bueno, centrarnos en lo importante, en lo que desde cada realidad local, desde cada construcción colectiva, desde cada visión propia, desde nuestra cultura, desde nuestra idiosincrasia, tenga valor para ser comunicado, tenga valor universal, nosotros nos dediquemos parte de nuestra atención, la mayor parte de nuestra atención y la mayor parte de nuestro tiempo a ese tipo de información y no a la información basura que nos intoxica, ¿verdad? Que son también armas terroristas. Cuando veamos ese tipo de información, sobre todo, recuerden que toda la información es segmentada y va dirigida a distintos sectores. Cuando nosotros veamos una noticia como la que estaba circulando, por ejemplo, en estos días por redes sociales, sobre la restricción de la distribución de bolsas CLAP, por ejemplo, que es una estrategia de defensa alimentaria que tenemos en Venezuela, que es la distribución casa a casa de comida. Cuando se lanza una información falsa sobre la distribución de comida en un escenario de guerra económica como el que vivimos, bueno, se generan alertas, se genera angustia, todo el mundo quiere saber si es verdad. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es decir, esto es un arma de terrorismo mediático, de terrorismo informativo. Entonces, yo no lo voy a rebotar. Piense usted de lo perverso, ¿no? De esta estrategia. No hablamos hoy del lenguaje paradójico, del discurso paradójico, que es una parte esencial. Pero fíjense usted de lo perverso. Para que una operación de guerra psicológica tenga éxito, tiene que contar necesariamente con la fuerza de divulgación que tenemos nosotros en la comunicación popular. Si nosotros no viralizamos ese tipo de información, eso no tiene éxito para el propósito del enemigo, porque ellos necesitan penetrar las fuerzas de la revolución, necesitan penetrar las fuerzas organizativas, comunicacionales que tenemos en la revolución. Entonces, no viralizar ese tipo de contenido, identificarlos como armas terroristas, como armas para la intervención y como armas de distracción masiva, es lo fundamental, lo primero fundamental. Lo otro, bueno, tiene que ver con la otra pregunta, ¿cómo hacemos para desarrollar la fábrica de contenidos? Bueno, el comandante Chávez dio el ejemplo. El comandante Chávez nos convirtió a todas y a todos en un comunicador y una comunicadora. Usen esta herramienta para la comunicación, registremos nuestra historia, registremos nuestra gesta heroica, todo lo que estamos haciendo los pueblos latinoamericanos, por ejemplo, en este momento, así como está el pueblo de Chile ahora exigiendo y avanzando hacia una constituyente a pesar de la pandemia y de la represión del gobierno de Sebastián Piñera. Bueno, esas cosas tenemos que registrarlas. Esa historia, si no la registramos nosotros, no la va a registrar nadie. Entonces, convirtámonos en comunicadores y comunicadoras. Y el tercer elemento, ya para terminar, es la organización. La red más importante de comunicación somos nosotros mismos. No hay ninguna noticia falsa que pueda vencer a la organización de los comités locales de abastecimiento y producción en Venezuela. No hay noticia falsa que pueda vencer a los CDR de Cuba, porque esa organización, esa red, esa estructura orgánica, solidaria, que nos ayuda a entrevernos, a entreconocernos, a entrepromovernos, a entrepromocionarnos, ¿verdad?
Eso es la defensa que podemos tener. Debemos estar, compañeros, en el campo de batalla. El propósito de esta universidad es formarnos para ser eficaces en ese campo de batalla adverso en el que el enemigo tiene ventaja tecnológica, tiene ventaja económica, tiene mayor alcance, tiene un alcance brutal en comparación con nosotros, pero si nos consiguen preparados, formados y organizados, es muy difícil que pueda romper lo más importante que nosotros tenemos, que es nuestra moral, que es nuestra identidad y que es nuestra esperanza de futuro. Yo creo que con eso cerramos este seminario. Estamos, como les decía al comienzo, cerrando una etapa. Vamos a anunciar próximamente la reprogramación de los horarios de seminario y de talleres. Necesitamos un momento para ponernos al día con la distribución de los certificados, para reorganizar toda la propuesta académica y de seminarios que tenemos pendientes. Así que no voy a decirles hoy cuál será el próximo seminario ni la próxima fecha. Lo que sí sigue su curso es el taller de radio transmedia, que tuvo un inicio muy exitoso y que va a continuar hasta que tengamos en este taller nuestro primer contenido. Yo lo voy a repetir para quienes se conectaron hoy. Hay un taller de radio transmedia que estamos dictando, el primero de esta universidad, es el pionero. Ese taller deriva en la producción de nuestros contenidos. Es decir, queremos hacer una fábrica de contenido, tenemos que producir contenido. Entonces vamos a producir contenidos de radio transmedia en este primer taller y hemos decidido, conjuntamente con los compañeros del Foro de Sao Paulo, que lo tienen como parte de su agenda, de su bandera política de lucha, que este primer contenido que vamos a hacer los alumnos y alumnas de la Universidad Internacional de la Comunicación estará orientado a apoyar la postulación de las Brigadas Médicas Cubanas Henry Reed al Premio Nobel de la Paz. Bueno, esta es la agenda que tenemos por el momento. Continuamos en comunicación por la vía que ya todos estamos habituados. Muchísimas gracias por resistir, por completar el seminario. Será hasta una próxima oportunidad, compañeros, y como decimos siempre, hasta la victoria siempre. Comunicación para la emancipación. Hasta la victoria siempre. Viviremos y venceremos. Jorge, adelante para que despida a la seminarista. Jorge Dercos. Bueno, Jorge. No, pero ¿qué más me queda? No me queda más nada que decir. Creo que Tania ha sido muy clara, muy contundente y que expresa el deseo de todos, que deseamos que Venezuela pueda seguir el camino iniciado con el comandante Hugo Chávez. Le deseamos lo mejor y seguramente nos volveremos a encontrar muy pronto cuando se reordene y se arme el nuevo esquema para la segunda etapa de la universidad. De parte nuestra, creo que tendríamos que realizar, todos aquellos que hemos venido participando de estos espacios, de estos seminarios, la tarea de difundirla, que esto se conozca más, la puesta en funcionamiento de la universidad se conozca más, que llegue a nuestros compañeros, porque nadie quiere ni defiende lo que no conoce. Entonces hay que hacer el esfuerzo mayor y ese es nuestro compromiso desde el foro para que la universidad trascienda el espacio que tiene actualmente y se convierta en un instrumento y que nuestra militancia, nuestros compañeros se apoderen de esta universidad para poder dar la batalla comunicacional en cada uno de nuestros lugares, en cada uno de nuestros países, de nuestros pueblos, de nuestras ciudades, porque esta tarea y esta lucha no son fáciles. Y este tipo de herramientas son esenciales y trascendentes para lograr la victoria. Así que muchísimas gracias, hasta pronto y lo mejor para todos los que nos han acompañado en estas 19 charlas a lo largo de casi 3 meses que viene funcionando la universidad. Un abrazo a todos desde el sur del continente. Gracias, Carlos, gracias, Tania, gracias a todo el equipo. Gracias, Jorge, y gracias también al equipo técnico que ha estado apoyando. Leo una lista que me pasaron acá: Claudio Orsini, Milagros Todo de Euricia Madrid, Carlos Berbesí, Antonio Páez, Moncho Pérez, Beverly Serrano, Ronald Sánchez, Corina Borneo,
Luis Bracho, Wilman Verdú, Neivis Domínguez, Naudi Vivas, Yusef Rodríguez, Tamara Díaz, Rafael Rosales, Dameli Viloria, todos y todas, muchas gracias. Este equipo técnico siempre trabajando con muchísimo respeto, como dice Ernesto Villegas, por usted. Nos vemos. Venceremos. Venceremos.